Antes de empezar a explicarte algo nuevo que de pronto no conoces, a mí me gustaría que contemplaras la idea de que hay algo diferente, lo cual se convierte ahora mismo en opción para resolver un problema. ¿De qué estoy hablando? La ciencia médica alopática ahora mismo, o ellos en su profesión, miran todo muy inductivamente. O sea, si me duele el codo, hacen algo para el codo, ¿cierto? Me duele el codo, me dan una crema, me dan una terapia, me dan un bloqueo, me dan un frío-calor, una electroestimulación, pero para solamente el área del codo. Una persona como un quiropráctico específico como yo, no va a ver el codo solamente, sino que va a ver la articulación arriba y abajo. Entonces, después de ver esa articulación, la voy a conectar con la columna. ¿Por qué? Porque la columna se convierte en el eje principal de todo. Entonces, de eso es lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando un poco de qué es la quiropráctica, qué es una subluxación, qué es un ajuste, cuánto me va a durar, cuánto me va a costar y por cuánto tiempo debo de usar la quiropráctica. ¿Qué es la quiropráctica? La quiropráctica es una ciencia, un arte y una filosofía la cual se encarga de analizar la columna y determinar si hay o no hay un estado de subluxación. Punto. No es un masaje, no es un estiramiento, no es un tratamiento de pastillas, ni un tratamiento de ponte de cabeza y después camina la manzana 7 veces, no es nada de eso. Yo analizo la columna, determino qué huesito está fuera de su posición, lo ajusto y dejo que la persona haga el resto. Porque yo creo que la persona sana de adentro hacia afuera. ¿Qué es una subluxación? La definición de una subluxación se convierte en una interferencia en el sistema nervioso causada por la mal posición de la vértebra, la cual en vez de proteger al nervio, lo pincha, lo cual interfiere en la comunicación entre el cerebro con el resto del cuerpo. Obstruye, exacto. Una subluxación vertebral es el estado de poca luz del cuerpo. ¿Por qué? Porque sub de submarino o subterráneo, lux de luz o light y acción de estado de. Entonces, una subluxación es un estado de poca luz o un estado de poco rendimiento o un estado de poca energía en el cuerpo. Pero ¿cómo se da esto? Es la pregunta, ¿cierto? Entonces vemos que tenemos 33 segmentos en nuestra columna vertebral. Yo creo que Sofía aquí es réplica de todos nosotros, porque todos nosotros tenemos una columna vertebral y también tenemos un cerebro. Entonces el cerebro se tiene que convertir en médula y esos dos pasan a través de estos orificios que puedes ver ahí. Estos orificios son los que atraviesan la médula espinal, ¿ok? Entonces estas vértebras, Dios nos hizo tan perfectos, o lo que nos creó nos hizo tan perfectos, que no solamente puso un bloque aquí de hueso, sino que de cierta forma las hizo movibles. O sea, hay 24 segmentos los cuales son totalmente movibles para que nosotros podamos girar, para que nosotros podamos doblarnos, extendernos, rotar, etcétera, etcétera. Entonces, bajo condiciones normales, estas vértebras van a proteger a la médula, que es solamente la continuación del cerebro. Tenemos el cerebro, tenemos la médula y tenemos estos tejidos o estos nervios, los cuales hablan directamente con un órgano específico en el cuerpo. Por ejemplo, aquí tenemos los riñones, aquí tenemos el corazón, aquí tenemos los pulmones, aquí tenemos el hígado, aquí tenemos el páncreas, aquí tenemos el vaso. A cada uno de esos órganos que acabo de mencionar, el cerebro le tiene que coordinar y que mandar mensajes para que funcione o no funcione. Si yo soy el cerebro y tú eres el estómago y apenas hay comida adentro de ti, yo te digo que empieces a hacer digestión. Si la señal entre tú y yo no existe o está interferida, o de pronto no me entiendes muy bien qué es lo que te estoy diciendo, ¿cómo crees que esto afectaría tu digestión, por ejemplo? Si tú eres el corazón y yo soy el cerebro, yo te tengo que decir a ti cuándo latir y cuántas veces latir, pero tú no me escuchas el mensaje bien, ¿cómo afectaría la función tuya que yo no te esté dictando cuándo producir y cuándo no producir? ¿Qué es entonces un ajuste quiropráctico específico? Yo me tomé el trabajo de especializarme en este área cráneo-cervical. ¿Por qué? Porque simplemente aquí en este área es donde está el switch. Si la vértebra, que se puede mover en 280 combinaciones, se mueve de posición y causa presión sobre la médula, solamente toma un ajuste para que la persona pueda sentir otra vez esa luz plena en su cuerpo y en su existencia. Por eso de pronto experimentaste eso. Y ojo, que no has experimentado todavía un ajuste, pero para que sepas lo poderoso que es solamente estar alineado.
Lo que nos hace diferentes en Quiropráctica de Colombia es que yo uso ciencia para demostrarte que si hay un cambio del día 1 al día 50 o al día 120.000 que nos veamos, ¿cierto? Porque yo uso un examen termográfico, el cual me ayuda a determinar clínicamente que hay un proceso y que hay un cambio, de hecho, progresivamente bueno para cómo tú estás funcionando, ¿ok? Entonces no nos quedamos solamente en la teoría y en lo que yo puedo suponer y en lo que yo puedo subjetivamente determinar, sino que más bien nos vamos completamente a lo objetivo. Así se ve más o menos un examen termográfico, nos indica si hay más temperatura de un lado que del otro, ¿sí? Para entonces nosotros saber cuándo ajustar al paciente. Entonces vemos la clara diferencia entre cómo me siento y cómo estoy funcionando. ¿Por qué? Porque tú te puedes sentir así o así. Eso es independiente de cómo estés funcionando. Y fíjate que solamente cuando estás funcionando bien es que te sientes bien. Usualmente nunca es al revés. Este de hecho es el aparato. Este es el escáner Titron 5000. Esto fue desarrollado en Estados Unidos por Roger Titton y nos ayuda a nosotros los quiroprácticos contemporáneos en medir la temperatura corporal de una persona, para determinar cuándo y cuándo no ajustarlo. La palabra inflamación, como bien lo indica, de inflama, llama, fuego, es lo que internamente está sucediendo en el cuerpo. O sea que si tienes mucha flama, mucha llama y mucho fuego, probablemente no es una buena señal. Entonces, si tienes un resultado como este, por ejemplo, tienes mucha inflamación sobre el lado derecho comparándolo con el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, mi trabajo es determinar exactamente cuándo necesitas y cuándo no necesitas un ajuste cráneo-cervical usando este aparato que se llama el Titron, ¿ok? Para hacer un ajuste quiropráctico específico, yo usualmente requiero una imagen avanzada. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar desalineado hacia la derecha que estar desalineado hacia la izquierda. Por eso, cuando la gente hace un ajuste de aquí y aquí, para mí no tiene ningún sentido, porque pudiste haber colocado la articulación o la vértebra tal y como estaba, o de pronto hasta peor, ¿cierto? Entonces, por eso en Quiropráctica de Colombia usamos imágenes avanzadas para determinar exactamente, milimétricamente puedo decirlo, cómo está posicionado este hueso, que es el atlas. Lo podemos hacer de dos formas, con imágenes 2D o imágenes 3D que nos permite tomar la tecnología CBCT. ¿Cuánto va a durar este proceso? Les hago una pregunta solamente para que lo piensen. ¿Cuándo fue la primera vez que te lavaste los dientes y por qué seguiste lavándote los dientes? Es como mi pregunta, ¿sabes? Si quieres conservar tu dentadura, te sigues lavando los dientes. Si quieres conservar la alineación, sigues viniendo al quiropráctico. Es así de sencillo. O sea, empiezas lo más pronto posible y terminas literalmente cuando dejes de querer sentirte estando alineado. Las personas que usualmente vienen al quiropráctico y se mantienen alineados gozan de un balance hormonal, gozan de un balance termodinámico, gozan de un balance postural. Si nunca te has chequeado la columna y empezaste a los 32 años, no esperes que con un ajuste 32 años de traumas en la columna se solucionen de la nada, ¿cierto? Por eso es que yo ofrezco 3 fases en Quiropráctica de Colombia. La primera fase es la fase de corrección. La segunda fase es de mantenimiento y la tercera fase es de evolución. Hablemos de la primera fase por un momento. Clínicamente se necesitan al menos 8 a 12 semanas para que haya un cambio positivo o un cambio negativo. Ya les demostré que puedo mostrarles cómo vamos progresando a medida que vamos viniendo a nuestras sesiones. Pero necesitamos 8 semanas para corregir el problema. Después de ahí se necesitan de 8 a 10 semanas para mantener lo que corregimos. Y la tercera fase, que es mi favorita, es cuando ya no estás en dolor,
ya estás funcionando mejor, ya hay muchos menos eventos de taquicardias y de cuestiones descontroladas del cuerpo, y más bien te encargas en evolucionar y literalmente eres una diferente persona. Entonces, un proceso realmente quiropráctico como base va a durar unas 6 meses en el proceso de corrección, mantenimiento y evolución, para que puedas entonces percibir menos dolor y puedas funcionar mejor. Una persona que esté ya en la etapa de evolución en su proceso de quiropráctica, en Quiropráctica de Colombia, va a gozar de un nivel mucho más alto de producción, mucho más alto de energía. Ya vas a poder ir al gimnasio sin que te dé hueva ir al gimnasio. Ya puedes trabajar 2 horas extras en tu proyecto porque sabes que te va a generar un montón en un largo plazo. Y otro sinfín de beneficios, los cuales te benefician solamente a ti, porque ya evolucionaste y estás pensando completamente diferente. Para recibir un estimado de cuánto va a costar tu proceso quiropráctico, paso número 1, estar aquí en la orientación para saber exactamente qué es lo que yo voy a hacer y de qué me encargo. Paso número 2, hacer una consulta 1 a 1 donde yo pueda ver tu caso específico y hacer una recomendación. A base de esa recomendación vamos a multiplicarlos por lo que cuesta cada visita y de ahí es que vamos a sacar un valor. Ahora, si me dices que no puedes aportar ese costo o ese valor, entonces tengo un plan de membresía el cual te permite disfrutar de sesiones ilimitadas a cierto costo mensual. Si me dices que no puedes afrontar un costo mensual o una membresía, entonces hacemos servicios gratuitos en diferentes partes de la comunidad, los cuales simplemente puedes acceder el día que yo esté ahí. O sea que yo me he puesto a tal disposición que el tema del dinero no es una interferencia, al menos para mí. Si tú no quieres sanar, ya ese es otro tema completamente diferente.